De todo, buenas noches. Soy el doctor Eduardo Cornejo Ruiz. Soy médico residente de la especialidad de patología clínica del Hospital Nacional Hipólito Unanue en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vengo a disertar sobre los criterios ADA 2023 para el diagnóstico de diabetes. Recordemos que la ADA es la Sociedad Americana de Diabetes y que cada cierto tiempo, generalmente una vez al año, brindan los criterios para el diagnóstico, tratamiento y evaluación de los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Dentro de ellos, como parte de la especialidad de patología clínica, nos vamos a enfocar en lo que es el diagnóstico. Así pues, veamos en un primer momento cuáles son las características de lo que es la diabetes. Recordemos bien, pues, que la diabetes es una enfermedad multisistémica, una alteración metabólica caracterizada por la presencia de hiperglucemia crónica. Se presenta con alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos en general. ¿Por qué? Porque al no haber o el cuerpo no sentir o no detectar unos niveles adecuados de glucosa aprovechados por las células de la economía, comienza a hacer mano o a hacer uso de aquellos elementos que pueden al organismo proporcionarle los elementos necesarios para el metabolismo y el funcionamiento normal. Es decir, comienza el catabolismo. ¿De qué? De las proteínas y de los lípidos. De los lípidos en un primer momento y de las proteínas en un segundo momento. Es decir, que finalmente se va a producir también una alteración en la secreción en la insulina, que puede ser en la secreción propiamente dicha o en la sensibilidad de la acción de esta enzima, ¿no? O de esta hormona, mejor dicho. Es decir, los receptores de insulina no van a ser o no van a funcionar de manera adecuada. Recordemos que la glucosa, o la insulina, mejor dicho, funciona como una llave y el receptor como un cerrojo. La insulina, al hacer contacto con esta proteína transmembrana, lo que va a producir es que se produzca un cambio conformacional y permita el ingreso de la glucosa a la célula para que ésta sea aprovechada. Al haber una alteración a nivel de la insulina o de la sensibilidad o del receptor a la sensibilidad de la hormona, pues esta va a evitar que funcione adecuadamente. Es decir, la llave no va a actuar o no va a hacer un buen engranaje con el cerrojo. Por lo tanto, no va a haber un cambio conformacional y no va a poder hacer la glucosa el ingreso a la célula. Así pues, tenemos que dentro de las características clínicas de la, de la diabetes, tenemos la polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso. Siendo la polidipsia la sed o el requerimiento de líquidos incrementado, la polifagia, el requerimiento de comida, la poliuria, pues la eliminación de grandes cantidades de orina y la pérdida de peso. La polidipsia, ¿por qué se produce? La polidipsia se produce porque el organismo, al detectar una gran cantidad de glucosa dentro del sistema o de manera endovenosa, la vía sanguínea, lo que va a hacer, va a aumentar esto la osmolaridad del sistema. Al aumentar la osmolaridad del sistema, el organismo como mecanismo de compensación va a querer diluir esta cantidad de glucosa, por lo cual, al querer diluir, va a comenzar a ingerir mayor cantidad de líquido, mayor cantidad de agua. Uno. Dos, la polifagia. ¿Por qué? En el organismo hay una serie de sensores que van a detectar que por más que hubiera una gran cantidad de glucosa, al no ser esta aprovechada por las células, va a pensar que no existen unos niveles adecuados de la misma y por lo tanto va a mandar señales a nivel central, a nivel del encéfalo, para que éste estimule el centro del apetito y pueda comenzar a ingerir alimentos para suplementar los niveles de glucosa que en teoría o que el cuerpo percibe como deficientes. Luego tenemos la poliuria. La poliuria es una característica, ¿por qué? Que se presenta porque al haber una gran cantidad de glucosa que pasa por el sistema, por la parte renal, esta glucosa va a ser filtrada por el glomérulo y gran parte de esta glucosa
va a ser eliminada porque supera el umbral de absorción del riñón, que bien recordemos es de 180 miligramos por decilitro a nivel sanguíneo para que pueda aparecer recién glucosa en la orina. Ahora bien, recordemos que la glucosa siempre va a jalar agua, va a extraer agua del medio intracelular, en este caso al extracelular, para poder realizar la compensación y la dilución de la osmolaridad que se va produciendo en la orina. Es por ello que se va a producir una gran cantidad de eliminación de líquido o de agua en la orina, ¿no? En este caso, por eso se produce la poliuria. Y la pérdida de peso, ¿por qué? Porque se produce una deshidratación debido a la constante eliminación de agua como mecanismo de compensación de los niveles elevados de glucosa. Ahora bien, en la fisiopatología de la diabetes, tenemos que tener en cuenta que, como mencioné, retomando un poquito lo anterior y cerrando la idea, los niveles elevados de glucosa van a producir en la fisiología normal que se eleve la insulina y esta insulina es aprovechada o llega al receptor del celular y esta glucosa ingresa. Eso es lo normal. Pero en condiciones patológicas o de diabetes, lo que se produce es que esta elevación de la glucosa va a producir, esta elevación de la glucosa va a persistir debido a que los receptores de insulina o la misma insulina no funcionan de manera adecuada. ¿Esto qué va a producir? Que se produzcan una liberación de ácidos grasos, se va a producir un exceso de producción de la glucosa de parte del hígado, va a haber una glucogenólisis, ¿no? Y una secreción defectuosa de la insulina. Asimismo, también, al no haber un adecuado funcionamiento de los receptores y de la propia hormona, pues se va a producir lo que se llama la resistencia a la insulina. Epidemiológicamente, recordemos que, según la Federación Internacional del Diabetes, en el 2017 se estimó que la prevalencia de diabetes en nuestra región era de aproximadamente 9.2% en personas de 20 a 79 años. Y de los 371 millones de adultos que viven con diabetes, casi 34 millones residen en nuestra región. Es decir, en toda Latinoamérica existen alrededor de 34 millones de personas que viven con diabetes y que muchas de estas no saben que tienen la enfermedad. ¿Por qué? Porque nunca se controlan, pasan por alto la sintomatología y muchas veces, o mejor dicho, recordemos que la diabetes es una enfermedad de larga data. No es que ayer se inicia la diabetes y hoy día o en una semana se detecta. No, esta enfermedad va evolucionando y por lo menos al momento del diagnóstico de diabetes, la persona pues tiene un promedio de 5 a más años ya con el desarrollo de la enfermedad. Ahora, el crecimiento en el número de casos esperado es del 62% para el año 2045, pero es mayor en zonas de Latinoamérica debido a los estilos de vida que poseemos. Así pues, vemos este cuadro. En el Perú se ve que alrededor de 1 millón de personas tienen diabetes, ¿no? Siendo una prevalencia aproximadamente del 5.6% y una muerte causada por diabetes de alrededor de 7,000 personas por año, ¿no? Esta es la estadística a nivel de Latinoamérica. Ahora bien, veamos un poco más de las que llama al tema, aterrizando la idea en lo que son los criterios ADA para el diagnóstico de la diabetes. Los estándares de atención en diabetes de la Sociedad Estadounidense de Diabetes incluyen, básicamente, como mencioné al comienzo, recomendaciones de práctica clínica actuales de la ADA, cuyo objetivo principal son 3. Primero, proporcionar los componentes para cuidar los pacientes con diabetes, las metas y pautas generales para el tratamiento, es decir, cuáles son los objetivos que buscamos obtener en base al tratamiento que le damos a un paciente, cuáles son nuestras metas y cuáles son las herramientas para evaluar estos cuidados que le brindamos a nuestro paciente. Y si estamos llegando, obviamente, a las metas y a los objetivos trazados en un primer momento. Recordemos que cada paciente es individual, cada paciente tiene sus características propias. No todos los pacientes son iguales. Por lo tanto, las metas y los requerimientos
si bien son generales, van a variar o van a ser particularizados, depende a cada paciente, sobre todo en la parte del tratamiento. Para los criterios de ADA 2023 para el diagnóstico de diabetes, se tienen 4. En primer lugar, la prueba de tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glicosilada, la glucosa aleatoria y la glucosa basal, que hay una diferencia entre una y la otra, como veremos en unos momentos. Esta es una tabla resumen de los criterios del diagnóstico de diabetes en relación a los 4 puntos mencionados. En primer momento podemos ver que se espera que la tasa de una glucosa aleatoria o de una glucosa basal sea mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Es decir, después de un ayuno de 8 horas. Ese es uno. O una glucosa aleatoria también mayor a 200. O en su defecto, una glucosa post-tolerancia, post-prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro también. Esta prueba se realiza al paciente se le administra 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua. Pero previo a la administración de esta glucosa, se le brinda o se le dosa la glucosa basal a fin de determinar los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Y si es que son menores a 126, se procede con la prueba de tolerancia. Si fueran mayores o iguales a 126, se refiere la prueba hasta por 5 días bajo condiciones similares, con 5 días, como mencioné, de diferencia. Asimismo, la hemoglobina glicosilada con un valor mayor a 6.5 por ciento me indica que el paciente tiene diabetes, ¿no? Porque recordemos que la prueba de hemoglobina glicosilada no es una prueba que varía de un momento a otro, es una prueba que tiene que evalúa la respuesta del tratamiento, evalúa la enfermedad hasta por 3 meses atrás. ¿Cuáles son las características de este paciente en relación a su consumo de glucosa? Así pues, tenemos lo siguiente. Tenemos que, de acuerdo a los criterios de la Sociedad Americana de Diabetes, para el diagnóstico de la diabetes, tenemos una glucosa plasmática en ayunas de 126 miligramos por decilitro, mayor o igual a este resultado, en 2 mediciones bajo condiciones similares, separadas por lo menos por 5 días, me indica que el paciente presenta diabetes. Segunda prueba, un valor de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5 y una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro también son indicativos de que el paciente tiene diabetes. Un acápite aquí importante. Hay algunas situaciones en las cuales el paciente puede llegar a emergencia bajo cualquier condición, por X motivo, por cualquier enfermedad o por cualquier patología que el paciente pueda presentar. En este caso, al realizarle una prueba de glucosa cuyo valor sea mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, pues es un indicativo de que el paciente también presenta diabetes. Esa es la glucosa aleatoria, es decir, una glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro en cualquier momento del día, bajo cualquier condición, es un signo de que el paciente, una condición de que el paciente tiene diabetes. Ahora, existe una condición que se llama, y muchas veces la hemos escuchado tanto en nuestros pacientes como en la literatura, que es la prediabetes. La Sociedad Americana de Diabetes también considera esta condición, pero para la Asociación Americana de Diabetes considerar la condición de prediabetes se tiene que tener uno de estos 3 criterios. O una glucosa una glucosa basal, cuyo valor sea entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Es decir, yo al paciente le solicito una prueba de glucosa y el paciente, al realizarse el examen, que toma una muestra sanguínea con 8 horas de ayuno, bajo las condiciones adecuadas, al dosarle la prueba, se ve que obtiene un valor de glucosa de entre 100 y 125. Esta condición me indica que el paciente está en una condición de prediabetes. Ahora,
La prediabetes es una patología o una condición en la cual el paciente no puede ser catalogado como diabetes porque los niveles de glucosa y sus alteraciones no llegan a estos niveles, pero que bajo ciertas condiciones de tratamiento, cuidados y estilos de vida, sobre todo cambios de estilos de vida en relación al ejercicio, a la alimentación, a los estilos de vida, obviamente, como mencioné, pues pueden mejorar o corregirse o superarse esta condición y regresar al estado previo, un estado normal. Otra condición que menciona la Sociedad Americana de Diabetes es que después de brindarle la prueba de tolerancia a la glucosa, como mencioné, que se le brinda al paciente una solución con 75 gramos de glucosa anhidra, previo a un dosaje de la glucosa basal, cuyo valor se encuentra al final de la prueba de tolerancia, o sea, es decir, después de las 2 horas, se encuentra entre 140 y 199 miligramos por decilitro, se considera una condición de prediabetes. Como recordamos hace un momento, la condición de diabetes se da a partir de 200 miligramos por decilitro en los niveles de glucosa. Por debajo de este valor de 140 se considera una curva de tolerancia normal para cualquier persona no diabética. Y los niveles de hemoglobina glicosilada, cuyo valor oscila entre 5.7 o 6.4%, se considera una condición de prediabetes. Cabe resaltar que en relación a la prueba de hemoglobina glicosilada, esta prueba ha debido ser estandarizada de acuerdo, los valores de referencia deben ser estandarizados en base a los criterios de la NSID, que es la Sociedad Americana de determina los valores para la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y deben ser, lo idealmente, que se tomen los controles o la evaluación de la hemoglobina glicosilada, si se va a tomar en repetidas oportunidades, bajo el mismo laboratorio, bajo las mismas condiciones o bajo la misma prueba. Es decir, existen varias pruebas que pueden determinar la hemoglobina glicosilada. Una de ellas es la cromatografía, es decir, que utilicen la misma metodología para la determinación de los valores de hemoglobina glicosilada. En conclusión, y para redondear la idea y los criterios, tenemos este cuadro. Cuando un paciente, tanto para normales, pacientes que tienen diabetes y condición de prediabetes, en relación a niveles de hemoglobina glicosilada, el punto de corte, 5.7. De 5.7 a 6.4, prediabetes. Superior, mayores o iguales a 6.5, diabético. Para el caso de pacientes que tienen una glucosa basal menor a 100, se consideran normales. Entre 100 y 126 se consideran pacientes prediabéticos y mayor o igual a 126 se considera pacientes diabéticos. Obviamente bajo la condición de que son dos determinaciones separadas por lo menos por 5 días bajo condiciones similares. Y en el caso de los test de tolerancia a la glucosa, los pacientes que tienen un nivel de post-tolerancia, es decir, pasadas las 2 horas, menores a 140 miligramos por decilitro, se consideran normales. Si tienen entre 140 y 199 miligramos por decilitro, son prediabéticos, y los que tienen mayor o igual a 200 miligramos por decilitro son considerados pacientes diabéticos. Lo que se ha buscado en la presente exposición es dar algunos lineamientos en relación a los nuevos criterios ADA que han salido este año, o mejor dicho, que han sido publicados para aplicarse a partir del año 2023. Esta es la última actualización que ha salido recién ahora en el mes de diciembre para poder determinar los criterios diagnósticos y los puntos de corte para evaluar la diabetes y, en el caso de la hemoglobina glicosilada, incluso el control del tratamiento a dicha patología. No, muchas gracias, eso sería todo.